bienvenida de nuevo a este rinconcito. Hoy vamos a seguir viajando y volvemos a la India. Pero hoy vamos a separarnos un poco de este tema espiritual que vimos en el último vídeo y vamos a hablar un poco sobre belleza. Aunque, ojo, la belleza también, aunque a primera vista pueda ser externa, nos va a proporcionar beneficios internos y mejorar nuestra salud. He cogido algunas prácticas védicas que se encuentran en los textos o que los hindúes practican en su día a día y creo que sería conveniente, en la medida de lo posible, adaptarlas a nuestra rutina diaria. Son prácticas que además de darnos belleza y darnos salud, nos van a ayudar a darnos esos mimitos y ese tiempo para nosotros mismos en el día a día. La primera práctica que os tengo es el cepillado en seco. La verdad que su origen no está como bastante determinado. Hay gente que dice que es más del Mediterráneo, de los griegos y romanos, incluso de los egipcios, que ya los practicaban en aquellos tiempos, pero hay otras personas que dicen que es más de Asia, sobre todo de la cultura o de las prácticas ayurvédicas. Lo cierto es que en la Ayurveda hay un ritual que se llama Darshana y que justamente es el cepillado en seco. El cepillado en seco tenéis que hacerlo con uno de estos cepillos. Normalmente suelen ser de madera, suelen ser cerdas naturales que raspan un poquito. Si no podemos encontrar este tipo de cepillos, también un guante de crin nos aportará los mismos beneficios. También hay otras alternativas un poco menos dolorosas. No quiero que penséis que esto es doloroso, sí que molesta un poco, sobre todo las primeras veces que lo hagáis, pero si tenéis una piel extremadamente sensible, con rosácea, os aconsejo que busquéis este tipo de cepillos. Este, por ejemplo, lo uso yo para mi cara porque la piel de la cara es mucho más sensible que la del cuerpo y en consecuencia las cerdas son mucho más suaves. O bien buscar otros que tienen como unos puntitos, no nos harán esa foliación que estamos buscando, pero bueno, por lo menos mejorarán la circulación y moverán el sistema linfático, que son otros de los dos beneficios que nos aporta esta práctica. Para hacerla tenemos que tener en cuenta que tenemos que primero ver el grado en el que podemos pasarnos el cepillo. No podemos empezar dando así fuerte porque nos va a molestar muchísimo. Es normal que la piel, después de hacernos el masaje, se nos enrojezca un poquito y le dé un poquito de calor. En exceso o con mucha molestia no es bueno y mejor buscar otras alternativas. Entonces, vamos a ir primero poquito así por encima sin presionar mucho y ya cuando toleremos un poquito más presionamos. Tampoco es cuestión de hacer esto, ¿vale? Pero sí de aplicar una cierta presión. Lo siguiente, se empieza de derecha a izquierda y de arriba a abajo 7 veces. ¿Esto qué va a hacer? Que vayamos fomentando el riego sanguíneo en ciertas partes del cuerpo que son más complicadas, como las extremidades, y luego también moviendo la linfa. Es normal que luego de hacerlo a lo mejor nos den ganas de ir al baño. Totalmente normal si tenemos retención de líquidos porque evitamos ese estancamiento. Y es de derecha a izquierda porque lo que tenemos que hacer es llevarlo al corazón. Os voy a dejar aquí ahora una foto para que podáis ver cómo sería el sentido y tener en cuenta eso, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Luego podríamos pasar a otra práctica que te aconsejo en el caso de que tengas la piel extremadamente sensible y que esto no lo toleres, o si lo toleras pues puedes aplicar las dos porque también mejora la circulación y el drenaje linfático, que es el Abhyanga. Esta se usa también antes del baño realmente y lo usan con aceite caliente. Sigue los mismos pasos que lo anterior. Lo que vamos a hacer es masajearnos e ir desde fuera hacia adentro. Normalmente los hindúes saben cuál es su tipo de dosha.
El tipo de boya es el biotipo de tu cuerpo, así a rasgos generales, y puede ser bata, pita, kafa. En un vídeo esto es súper difícil de explicar y que lo sepáis así a ciencia cierta. Si queréis podéis ir con un profesional, si no hay test en internet. Yo os recomiendo entrar a la página de Ayurveda de Arturo, se llama Arturveda, y ahí tendréis un test, además podéis seguirlo y más o menos os indicará qué biotipo sois. Pero bueno, normalmente esto se sabe por una cosa. Si tienes un cuerpo que suele tener calores, probablemente tiendas a ser un poco más pita. Y si tienes un cuerpo que normalmente tienes las manos frías y los pies fríos, pues tiendes a ser bata. El aceite de coco es un aceite que nos va a aportar frescor, con lo cual es mejor para los casos en donde sea verano o tengas un cuerpo pita. Y el aceite de sésamo, al contrario, va a estar caliente, nos va a calentar y se va a usar en bata o en invierno. Los podemos usar así, por estaciones, si no sabemos el biotipo, tampoco si nos confundimos no va a pasar nada. Y también podemos usar nuestro aceite de preferencia, si queremos aceite de almendras dulces, que además es neutro. Entonces, esto lo podéis calentar o lo podéis aplicar frío. Ya con el frote de las manos, al frotar las manos, pues se nos va a calentar y vamos a poder aplicarlo de manera correcta. Entonces, esto sería un primer paso para tener una piel exfoliada, un sistema linfático drenado y activo, igual que nuestra sangre que recorrerá nuestro cuerpo desde nuestro corazón hasta las partes más externas. Personalmente, yo esta práctica la cambio, depende del día. No todos los días me echo aceite y no todos los días me exfolio ni hago el cepillado en seco, porque considero que exfoliarla, esto al final es una exfoliación, y exfoliar la piel todos los días hace que vayamos quitando capitas, normalmente son células muertas, pero podamos incluso dañar un poquito la barrera cutánea. Entonces yo lo voy intercalando. Al igual que el aceite, mezclo mi crema, mi manteca con aceite para darle diferentes beneficios a la piel. Y siguiendo con los aceites, os voy a hablar de una práctica que yo hago todas las mañanas, y es el raspado lingual. Esto es un raspador de cobre, ¿vale? Hay también de plástico, pero a mí me gusta más el de cobre, que lo que a mí me ayuda, tiene múltiples beneficios también, pero para lo que yo lo uso es para eliminar esta capa blanca que nos sale a veces en la mañana a la lengua. Lo mío está asociado al cándida, como ya os comenté en un vídeo, os lo dejo por aquí para que lo veáis. Y después de descubrir esto, de que me lo recomendaran, no ha hecho sino mejorar. Si tienes problemas de halitosis también, que es el mal aliento, esto también te funciona bastante bien. Con el raspador lingual hay que tener un poquito de cuidado, porque hay que raspar sin dañarnos la lengua. Normalmente son seguros, pero no hay que ejercer demasiada presión hacia abajo. Un par de veces veremos que cuando lo quitamos se nos queda como una capita ahí blanca, que es toda esta suciedad que os digo. Seguido de esto, lo que hago es ponerme una cucharada de aceite de coco. El aceite de coco es antimicrobiano y que lo que va a reforzar es eso, hacer una limpieza de la boca. Además, blanquea los dientes, o por lo menos aparentemente hace que así se vean. Lo podemos usar tal cual o lo podemos mezclar un poquito con menta, que nos dará una sensación de frescor en la boca. En mi caso yo lo uso normal, doy una cucharadita, no llego a hacer la cucharada porque me parece demasiado, y durante la mañana, mientras hago mi rutina mañanera, pues me lo voy enjuagando como unos 10-15 minutos y luego lo desecho y me lavo la boca con agua. Y esta sería mi práctica diaria, que nunca falla. Es como lavarse los dientes, pero para quitar en profundidad las bacterias de nuestra lengua. Otra práctica que hago de vez en cuando es la aplicación de mascarillas. De normal tengo mis favoritas que uso una vez a la semana, 2 veces a la semana como mucho, pero me gusta innovar
Y hay mascarillas hindú muy buenas. Esta, por ejemplo, ya la he probado otras veces y a través de la experiencia os puede decir qué funciona y qué no funciona. Entonces, esta es una mascarilla de cúrcuma. Marcas como la Cora Organics, por ejemplo, tiene su mascarilla de cúrcuma, y es que la cúrcuma tiene propiedades antioxidantes y aporta bastante luminosidad a la piel, además de quitar esas rojeces. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta mascarilla? Que te los voy a decir ya. Es que la cúrcuma mancha. Entonces, la tenéis que hacer siempre de noche, no coger sol, y que no vayas a salir porque se te va a quedar la cara con un poquito naranja. Entonces, esto no quiere decir que se te quede varios días, pero hasta el día siguiente que te vuelvas a lavar la cara, no se te va a ir ese color como amarillento de la piel, ¿vale? Luego, después de eso, queda bastante bien. Para la mascarilla voy a usar cúrcuma y harina de avena, o también podemos usar harina de garbanzo. La harina de garbanzo o la harina de avena aporta una exfoliación muy ligera. Además, en caso de la harina de avena, es bastante calmante. Así que es ideal para tener una piel, además de iluminada, calmada y sin rojeces. Los siguientes ingredientes encontraréis mucha variedad. Hay gente que le pone canela, hay gente que le pone clavo, hay gente que le pone aceites esenciales. No lo recomiendo principalmente porque, esta mascarilla va a haber que probársela antes de ponérsela, puede causar irritación. Si añadimos clavo, canela o aceites esenciales, puede ser todavía peor. Así que directamente yo los omití. La canela es demasiado irritante para la piel. Daos cuenta que esto son cosas caseras, así que no os recomiendo. Lo siguiente, ponerle yogur o leche, que muchas veces lo recomiendan, hace que se te desparrame toda. Y una vez te caiga una mancha de cúrcuma en la ropa, cuesta mucho sacarla. Lo que yo hago es mezclar la avena, la cúrcuma. Importante todo esto con las manos bien limpias, son mascarillas caseras y hay que mantener la higiene en la mayor de las posibilidades. Yo voy a usar miel porque además aporta un extra de nutrición a la piel. Esto depende de tu tipo de piel, pero normalmente la miel no tiene ningún problema. Voy a sustituir el yogur y la leche por agua de rosas porque además de tener un olor delicioso, nos va a ayudar a que tengamos menos rojeces en la piel y la veamos con más luminosidad y más hidratada. Y ya os digo, no uso aceites esenciales, pero uso mi aceite facial de confianza. Esta tiene vitamina E, arroz, algunas aceites esenciales que yo sé que tolero bastante, jazmín, que además son plantas hindú. Y le echo un chorritito. Vamos viendo porque tiene que quedar una pasta ni demasiado acuosa ni demasiado compacta. Y así quedaría. Me lo voy a aplicar en la mano para que veáis. Y esto así lo vamos a dejar 15 minutitos. Yo os aconsejo primero probarla en un poquito aquí, en un ladito o bien en la mano. Esperad el tiempo que os digo y retirárosla. Veréis si os daña la piel o no. Ya os digo, con estas modificaciones que yo he ido haciendo, de quitar la canela, quitar esto, ha mejorado bastante esa sensación. Pero si tenéis la piel muy sensible, cuidado porque os puede reaccionar, o se os puede hinchar, entonces es mejor probarla en un ladito. Bueno, ya la he retirado y no sé si podéis apreciar un poco aquí cómo se ve esa manchilla amarilla que deja un poco. Por eso os recomiendo que no salgáis con ella, no sé que os vayas a poner maquillaje porque se va a dejar un poco la cara como de enfermo, ¿no? Amarilla. Luego ya esto con un par de lavados más se va. Y ya por último os voy a mostrar el último tip
no es tan elaborado. Hay gente que lo relaciona con la medicina tradicional china porque no deja de ser acupuntura, y otras personas que lo relacionan con el Ayurveda. Y es que al final, si echamos la vista a las prácticas de su cultura, hay una que practican los fakir, que es caminar en clavos. Y esto, sinceramente, se parece mucho a ello. No es más que una manta con puntos de acupresión, pero que cada vez que la veo me da esa sensación como que voy a caminar en clavos. El fakir, sabéis que es una persona que, digamos, practica actividades dolorosas, como por ejemplo caminar en clavos o caminar sobre brasas ardiendo. Realmente no quiere decir que esto sea extremadamente doloroso. Al igual que los clavos, el peso está muy bien repartido y por eso no se los terminan de clavar, porque mantienen bastante bien su peso. Aquí es lo mismo. Se recomienda normalmente tener este tipo de manta con más de 8000 puntos de acupresión. Esta la pillé el otro día en Aldi y realmente la cogí porque quería probar y costaba $4,99, súper barato. Entonces la estuve probando y aparte de que yo ya me he hecho acupuntura, la medicina tradicional china, y sé que ayuda, creo que esto, por una parte, ayuda a concentrarte en la respiración y en el momento de presente para no sentir cómo se te clavan estos pinchos encima, que ojo, una vez ya vas respirando y te vas acostumbrando, dejas de sentir dolor. No es que sea tanto dolor como un dolor fuerte, sino es una sensación un tanto incómoda. Además de los beneficios de la acupuntura y de tantos puntos que mejora la circulación sanguínea, tienes esa práctica meditativa de poder estar aquí tumbado, presente, sintiendo y conectado con tu respiración para convertir esta práctica, que puede llegar a ser un poco incómoda, en algo que puedas disfrutar. Ayuda también con el sueño y el estrés. Y la verdad que estas semanas he tenido un poco de problemas para dormir y no sé si es por esto o por otras cosas que he hecho, pero lo he conseguido. Entonces, esta por ejemplo viene con dos zonas que pinchan un poco menos para los pies, que hay que ponerse de pie. Luego vienen con todo esto, o sea, completo para el cuerpo. También si ponemos algo así para la lumbar. Y luego esta para el cuello. Y la verdad es que va muy bien. No os puedo contar mucho más porque, como os digo, la estoy empezando a probar desde hace poco. Pero para mí, teniendo en cuenta ya los beneficios que he obtenido de la acupuntura otras veces y esta conexión práctica que puedo tener aquí, y para el precio que tiene, la verdad que lo recomiendo bastante. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que me compartáis más rutinas que sepáis de nuestros queridos amigos hindúes, que por cierto aquí en Tenerife hay un montón. También dejadme en los comentarios qué otros vídeos, qué otras culturas queréis que haga. Y no olvidéis compartir, suscribiros y sobre todo disfrutar, porque al final todos estos pequeños momentitos que nos vamos a conceder son por y para nosotros, y no solo va a ser una cuestión de belleza y salud, como ya os decía, sino una cuestión de querernos a nosotros mismos y darnos esos mimitos, esos ratitos de amor a nosotros mismos, y qué mejor manera de hacerlo si nos estamos cuidando. Así que dicho esto, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.